Buenas noches, queridos participantes. El día de hoy vamos a tener el cuarto encuentro, el cual fue reprogramado por cuestiones de conectividad. Bueno, vamos a compartir pantalla como siempre y entonces para que pueda verse la presentación que vamos a utilizar como soporte de esta clase. Bien, muy bien. Vamos a eh, tomar el capture correspondiente. Ya que estamos iniciando la clase, pues mientras tanto que yo voy guardando el soporte, la asistencia, me gustaría hacer un comentario fundamental. Eh, Siempre en la plataforma, en la descripción de cada una de las actividades, en mi caso, yo coloco en detalle de qué se trata la actividad, cuáles son las instrucciones en caso de que les dé algunas instrucciones que sean necesarias. A su vez, también comento sobre el periodo de activación de esa actividad, de la asignación, así como qué puntaje tiene y qué valoración con respecto al corte que estamos evaluando. Entonces, me llama muchísimo la atención que existen personas que no consultan ni la cartelera informativa ni observan la descripción de la actividad. Yo me pregunto de verdad cómo realizan la actividad. Me asombra totalmente eso. ¿Por qué? Porque ustedes deberían de, como buenos estudiantes y en formación para la excelencia, leer cada uno de los contenidos que se les coloca, porque en la medida en que ustedes comprendan mejor de qué trata la actividad, cuando se activa y a su vez cuando cierra, pues todo se fluye mucho mejor. Muchas personas me preguntan por mensajería Saya que cuándo se activa la actividad 2, que por qué no pueden subir la actividad 2. Cuando está bien claro en la parte de descripción y en la parte de cartelera informativa que ustedes tenían opción a bajar el archivo PDF para poder, perdón, voy a seguir aquí, para poder eh, acceder a los planteamientos que habían allí. Y lógicamente tenían 25 días para trabajar con toda esa actividad y justo el 7, que sería la próxima semana, a las 8 de la mañana, se activa su entrega. Quiere decir que sencillamente esperan al día 7 para realizar la entrega. Y ese periodo de activación va a durar hasta el día 8. Entonces, por favor, les agradezco, lean todo lo que se les coloca, que es información fundamental para ustedes mismos. Ese es el comentario importante que tengo que hacer. Y con respecto a la actividad pasada, en donde ustedes tenían que elaborar un libro, yo coloqué 11, si mal no recuerdo, sugerencias. Por ende y por tanto, allí no debía haber ninguna duda. Y bueno, pues me sorprende que haya personas que todavía no hayan entendido que si no mandaban las respuestas, no enviaban sus respuestas, lógicamente no iban a ser calificados. Así que esa es la información de mi parte y la aclaratoria que tengo que dar. Con respecto a aquellas personas que de una u otra forma, por motivos personales, ¿verdad? No pudieron realizar la actividad, pues de verdad que yo lo anuncié con suficiente tiempo como para que se prepararan. Allí decía, una de las instrucciones fundamentales era que se planificaran, que tuvieran en consideración el periodo de activación en el cual la actividad iba a estar abierta.
Entonces es muy, muy importante que ustedes pues tomen en cuenta toda esta serie de cuestiones para que su rendimiento sea excelente y no tengan ningún tipo de inconveniente. Ya vamos a dar inicio a la clase, entonces en mi caso pues ya, ya pude, ¿verdad? Tomar el soporte. El día de hoy entonces vamos a conversar sobre la evaluación de los sistemas tecnológicos que forma parte de la unidad 3, creo que es el segundo, corresponde al segundo recurso de la plataforma. Y bueno, como minuta, trabajaremos como siempre con la introducción, hablaremos de qué son sistemas tecnológicos mediante ejemplos, diferenciaremos entre lengua y lenguaje para después poder caer a hablar de sistemas de lenguaje hablado. Y por último, hablar un poquito sobre algunas de las técnicas mediante las cuales se evalúa, porque recordemos que estamos en la unidad 3, la lengua. Una de esas técnicas, lógicamente, es el Mago de Oz. Y por último, pues daremos el cierre. Con relación a nuestra introducción, ¿qué pudiéramos decir? Pues que hemos venido trabajando con la unidad 3 en la cual hemos desarrollado la evaluación de los sistemas en función de que es un proceso que consiste en el análisis y la síntesis de un sistema sobre la base de sus elementos y los objetivos que él quiere lograr. También hemos conversado mucho acerca del sistema, los sistemas de información, en líneas generales que se evalúan a través de su ciclo de vida. También comentábamos que el ciclo de vida está formado por identificación de requerimientos, por el diseño, desarrollo, implantación, seguimiento y por último la desactivación o muerte del sistema sobre la base de si se amoldó o no a cambios suscitados en el medio. Entonces, hoy vamos a trabajar con otro tipo de específico de sistemas que se les llama tecnológicos. ¿Por qué? Porque sencillamente más adelante en la unidad 4 vamos a ver que la organización o la empresa no es más que un sistema social y como lo hemos dicho en otras clases, un sistema sociotécnico que fue el llamado modelo de Tavistock, que indicó que la empresa se podía ver como un sistema sociotécnico, es decir, que tenía una parte técnica y otra parte social que estaba conformada por el recurso humano, mientras que la técnica por los equipos y la maquinaria que se manejaba o que era manejada por ese recurso humano. Bueno, no se diga más, conversemos un poquito acerca de qué son los sistemas tecnológicos. Pues como tal, constituyen un conjunto de elementos o de variables y procesos que están interrelacionados internamente para que le permitan al ser humano realizar sus actividades de la manera más pronta posible, y que le permitan realizar un manejo del entorno con el propósito de, facilitar una actividad o una tarea que se realiza a través de la mejora de calidad de vida de los seres humanos. Aquí podemos ver que un mueble es un sistema tecnológico. ¿Por qué? Porque él cubre ciertas necesidades y porque a su vez tiene componentes. Dentro de los componentes tenemos la base, tenemos la goma espuma, tenemos los cojines, tenemos las patas y entonces quiere decir que cada uno de los componentes realiza una función determinada y en conjunto o en equipo, como tal, cubre la necesidad de confort o comodidad para el ser humano. Este es un ejemplo tradicional, me parece muy importante señalarlo a través de un dibujo. Entonces, por acá pudiéramos hablar de algunos de los componentes de los sistemas tecnológicos en función de sus características. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de componentes, podemos referirnos a los materiales que se usan, a los agentes o las personas que trabajan con
cada uno de esos materiales para transformarlos a la estructura, objetivos y resultados. Veamos pues en cuanto a las características del material a qué se trata, de qué se trata, perdón. Pues sencillamente el material son como los insumos o las entradas que pudieran ser también a su vez energía, que son los que se utilizan para ser procesados, transformados con la intención de que haya una respuesta o una salida. En cuanto a los agentes, como decía anteriormente, no son más que el recurso humano que a través de diferentes técnicas procesa, digamos, esos materiales y bueno, que de alguna u otra manera pudiera encargarse de operar o bien un sistema indeterminado o una parte de él. Por otro lado, la estructura me va a permitir hablar de las interacciones que hay entre el recurso humano y cómo ellos se comunican para poder lograr un objetivo común, el objetivo común. ¿Sí? Entonces, pudiéramos ver un ejemplo, si nosotros tenemos un proceso productivo, ¿sí? Y entonces ese proceso productivo está, digamos, en máquina 1, máquina 2, máquina 3 y al final máquina 4. Quiere decir que el personal que labora con la máquina 1 debe hacerlo lo mejor posible para que su salida sea entrada al personal de la máquina 2 y así sucesivamente. En cuanto a los objetivos, bueno, podemos dar otro ejemplo más clásico que tiene que ver con el proceso de inscripción de ustedes, pues sencillamente ustedes deben pagar, hacer el pago correspondiente. Supongamos que están en un intensivo, ustedes primero pues se hace como una encuesta para saber cuántas materias pudieran optarse a ese objetivo sobre la base de cuál es la demanda de estudiantes que quiere o no ver esa materia. Se escoge al profesor, pero una vez se sepa qué cantidad de estudiantes haya y en función de los costos, se le indica al estudiante cuánto va a costar el intensivo por unidad de crédito. Ese estudiante podrá tener la facilidad de optar por una o dos materias. Pero entonces son etapas que se van desarrollando para al final poder que se desarrolle el intensivo de manera idónea. En cuanto a los objetivos, pues sencillamente todo sistema está creado para lograr una meta. Sí, eso sería el alcance del sistema como tal. Entonces, los resultados no son más que las salidas obtenidas que se pueden convertir, bien sea en productos, en bienes o en servicios. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir hablar un poquito más acerca de este sistema tecnológico. Nosotros tenemos aquí un sistema tecnológico, pudiéramos hablar de, si tenemos ese plato, pudiéramos hablar perfectamente de una panadería. Entonces, las necesidades que cubre es prestar un buen servicio al cliente en cuanto al consumo, ¿verdad? De panes, pudiera ser tortas, pues porque dije panadería, puede ser panadería y pastelería, tortas y diferentes tipos de dulces que pueden ser pan de piñita, pueden ser pan relleno con guayaba, entre otros. Y sus componentes, sencillamente tenemos el componente humano que va a ser el pastelero, el panadero, también tenemos la persona que atiende al cliente, tenemos el gerente, tenemos el dueño de la empresa, tenemos la persona que trae los insumos a la panadería y el ayudante del panadero, que es el que le colabora para que la masa quede flexible, el panadero se encarga de darle la forma. También tenemos materiales tales como el horno, tenemos diferentes instrumentos de cocina, cuchillos, cucharillas, cucharas, cucharones, ollas, bandejas, entre otros. Y bueno, no se nos puede olvidar fundamental el horno.
Por acá tenemos otro sistema tecnológico. En este caso estamos hablando de un auto. El auto como tal nos va a dar una comodidad, es decir, que la necesidad que nos está cubriendo es la de medio de transporte. Dentro de sus componentes, pues tenemos muchísimos, ahí los podemos ver, tenemos la dirección, tenemos el techo, tenemos los retrovisores, las luces delanteras, traseras, los stop, los cauchos, los rines, las puertas, las ventanas, el parabrisas. Obviamente interno tiene que tener asientos, entre otros. Y pues si es automático, dependiendo, pues tiene que tener su caja y puede tener una palanca que es la que me permite realizar los cambios. Por acá podemos ver otro tipo de sistemas tecnológicos que están fundamentados en sistemas que son de tipo eléctrico cuando el sistema este que está aquí a mano izquierda, perdón, a mano izquierda y superior, podemos ver que tenemos una bombilla que está conectada, por lo tanto, aquí tenemos una batería, una pila, que es la fuente de poder, y me transforma la energía calórica en lumínica también porque puedo iluminar. Por lo tanto, esto es un sistema eléctrico, ya que la entrada es eléctrica, ¿sí? Un flujo de corriente eléctrica, y la salida es también luz, pero convertida también en calor porque el bombillo se calienta. En cuanto a este otro tipo de sistema, este sistema que está por aquí, el que estamos hablando, el de la moto, pues sencillamente tiene que ver con sistemas mecánicos, al igual que el de la bicicleta, que es un sistema mecánico. ¿Por qué? Porque tiene como componentes el manubrio, el asiento, los rines, la cadena, entre otros, y esto me va a generar también, tanto la moto como la bicicleta son medios de transporte. En este caso, la entrada va a ser una fuerza que produce la persona, que es a través del movimiento, que es una entrada que tiene que ver con fuerza, movimiento de los pedales para que se ponga en funcionamiento todo el sistema. En este caso, esta máquina sencillamente tiene un juego de dispositivos que me van a permitir realizar el movimiento de ese brazo mecánico. Y por acá tenemos otro sistema que es el que se permite trabajar a presión. Entonces tenemos sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos y neumáticos. Estos son algunos de los ejemplos de esos tipos de sistemas, que son también sistemas tecnológicos, y se les llama sistemas tecnológicos porque recuerden que nos van a dar un confort, una comodidad, vamos a emplearlos para un algo, y ya vimos que algunos ejemplos de estos pues son, en este caso, pues levantamiento de piedras, movimientos de tierra. Estos son muchísimos, muy empleados por los ingenieros civiles en sus obras, ¿ok? Y bueno, tanto la moto como la bicicleta son medios de transporte. Y por acá tenemos, pudiera ser, esto lo utilizamos para estos sistemas que son hidráulicos y neumáticos, pues sencillamente allí hay una presencia de presión en uno, y en el otro eso me va a permitir el movimiento por inducción de aire, por presión de aire, para que pueda ser generada una salida. Se utiliza mucho para la parte de gases. Y por acá podemos ver otro tipo de sistema que lo llamamos de lenguaje hablado, pero antes que nada, pues tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es lenguaje y lengua. Como tal, el lenguaje es la posibilidad o la facultad que tiene el hombre de comunicarse con su entorno, y utilizando palabras, gesticulación, y por supuesto, para ello pues tiene digamos, una simbología, unos signos verbales, que nosotros sabemos muy bien que son más que palabras que están conformadas por diferentes letras del abecedario.
Y también sabemos que el lenguaje nos permite comunicarnos, pero hay una gran diferencia entre lenguaje y lengua. ¿Por qué? Porque tenemos lengua española, ¿verdad? Lengua árabe, digámoslo así, de aquellas pertenecientes a los países orientales, en la cual podemos diferenciar que lengua y lenguaje no son lo mismo, sino que como tal son medios de comunicación. Pero el primero es empleado por el hombre y el segundo lo emplea una comunidad lingüística, que quiere decir que es la lengua, ¿ok? En tal sentido, la lengua no es más que un sistema de comunicación porque sus signos son perfectamente diferenciables, aislables e idénticos en mensajes distintos. Por otra parte, la lengua también es un sistema articulado porque sus elementos básicos, que en este caso serían el alfabeto, se unen en unidades mayores llamadas palabras que permiten la comunicación. Asimismo, los signos de la lengua están relacionados entre sí y son interdependientes a base de unas reglas. Por lo tanto, la lengua es un sistema. En conclusión, como decía, la lengua es un sistema. En cuanto al procesamiento del lenguaje natural o de lenguajes naturales, eso se abrevia con las siglas PLN o NLP por sus siglas en inglés. Entonces, P de procesamiento, L de lenguaje y N de natural. Este campo es un campo que ha sido estudiado también no solamente por los psicólogos, por los médicos, sino también por los neurólogos y psicólogos, sino también por las ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial y de la lingüística, pues se estudian las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Esto ha venido ocurriendo desde tiempo atrás. En un momento vamos a poder observar desde hace cuánto tiempo y vamos a conversar sobre eso. Entonces, ¿por qué? Porque pues la intención era de que hubiese una manera de que el hombre y la máquina se entendieran. Entonces, como tal, cuando se hace este intercambio entre computadoras y lenguaje humano, así como los detalles computacionales para la comunicación entre personas y máquinas, se trata de establecer como una especie de análisis de frases en el cual yo tengo como una especie de base de datos en la cual tengo información sobre frases que manejan los seres humanos, que esto pues forma parte de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, pudiera ser que yo analizo frases sobre la base de 4 tipos de análisis, que son el morfológico, que tiene que ver con la forma, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Ejemplo de ello, si yo digo la casa, la es un artículo y casa es un sustantivo. Entonces ya le estoy dando un significado a cada una de las palabras. También puedo hablar de la casa es bonita, la palabra es identificada como tal, es un verbo. Y bonita es un adjetivo, lo estoy caracterizando. Entonces bonita es un adjetivo y acompaña el sustantivo. Todo depende de qué esté utilizando para formar mi mensaje. Vamos a ver un poquito más sobre esto, ¿les parece? No sé si voy muy rápido, ustedes me dicen. Aquí podemos ver que cuando hablamos ya a nivel de relación entre la parte computacional y la parte del lenguaje hablado, pues entonces decimos que dentro del procesamiento del lenguaje natural hay un subcampo especializado en las relaciones semánticas y pragmáticas, denominado comprensión del lenguaje natural. Entonces, por sus siglas se conoce como C de comprensión, perdón, L de lenguaje y N de natural. Si las invertimos nos va a quedar en inglés, ¿sí? Natural Language Understanding. Ajá, entonces, las áreas de resumen automático, paráfrasis, análisis de sentimientos y búsqueda de respuestas son aquellas que me van a permitir
hacer esa interconexión entre las relaciones semánticas y pragmáticas. Aquí podemos ver a mano derecha cómo el procesamiento del lenguaje natural me habla con diferentes aspectos como el análisis sintáctico, el etiquetado de partes de un discurso o de la manera como una persona se expresa. Necesito hacer una categorización del texto. El texto puede ser científico, puede ser coloquial, dependiendo, ¿verdad?, de a quién o a qué público vaya dirigido. También pudiera tener una traducción automática con respecto a lo que quiere decir el significado o sí el significado del texto que se maneja. En cuanto a la comprensión del lenguaje natural, pues sencillamente allí se hace una extracción de relaciones, se puede parafrasear, es decir, lo que yo siempre les comento a ustedes, de hecho en la actividad 2 ustedes tienen que hacer paráfrasis, es decir, trabajar con su propio vocabulario en función de los contenidos que están en la plataforma, porque esa es la manera como el profesor evalúa su parte analítica, su parte de comprensión, y sería la manera de ver si ustedes de verdad comprendieron o no el contenido que se está manejando. En este caso, la unidad 3, que es la que compete al segundo corte. Ajá, y como esto está muy relacionado con la parte del lenguaje hablado, tenemos que tomar en consideración que muchas veces nosotros utilizamos un tono de voz en función de la circunstancia o de lo que nosotros querramos o queramos expresar. Voy a colocar un ejemplo. Siéntate. Yo estoy dando como una especie de orden y puede hacer que suba un poco el tono de voz para ser más enfática. Eso sería estamos en presencia de un modo imperativo, imperativo, de imperar, de gobernar, de mandar, de ordenar. En cambio, si yo te digo, siéntate, pasa adelante y te sientas, o siéntate, el tono de voz es totalmente diferente y allí esto se encaja la manera como yo digo las cosas en función del estado de ánimo de la persona en el momento determinado. Bueno, entonces aquí podemos ver que también hay usos básicos que hoy en día conocemos, como por ejemplo en la comprensión del lenguaje hablado, ¿sí? Del lenguaje natural, perdón, tenemos las cajas, los chatbots o bots conversacionales. Por otra parte, es importante que nosotros para la parte de las diferentes técnicas tomemos en consideración de comprensión del lenguaje natural. Veamos que algunos de los acuerdos logrados para la comprensión de este lenguaje hablado en la evaluación de sistemas competen a los conjuntos de datos de entrenamiento y de prueba independientes. ¿Eso qué tiene que ver? Pues si nosotros estamos manejando una base de datos en la cual tenemos un conjunto de frases que son comunes, también a la vez, cuando hablamos de conjunto de datos de entrenamiento, tienen que ver con las frases más usuales que tenemos hoy día y que forman parte o que van a estar almacenadas en esas bases de datos. Y cuando hablamos de que prueba es porque si nosotros tenemos un sistema de lenguaje hablado y nosotros queremos evaluarlo, pues necesitamos tener un conjunto de datos de prueba que me permita ver cómo está funcionando ese sistema. Esa evaluación también se puede hacer con algo que se llama caja negra, en la cual se desconoce cuáles, se conocen las entradas y las salidas, más no el proceso. En cuanto a lo otro, pues sencillamente yo puedo capturar datos para que ellos me sirvan dentro de las pruebas y yo puedo evaluar al sistema. Por otro lado, pues una técnica que vamos a ver ahorita en este momento que se llama Mago de Oz. Y sencillamente el Mago de Oz es una técnica en la cual el mago da respuestas canónicas y
a través de ella se obtienen medidas que me permiten informarme cómo está funcionando ese sistema. Podemos ver aquí entonces lo que les estoy diciendo acerca de una de las técnicas usadas desde hace mucho tiempo para evaluar un sistema de lenguaje hablado. Hablamos pues entonces de esa técnica innovada que es Mago de Oz, que sencillamente se hace una simulación entre el hombre y la máquina. Decimos que es una simulación porque en realidad eso no es lo que pasa, especialmente cuando se dispone de comandos de voz, porque estamos hablando de evaluación del sistema de lengua hablado, ¿okay? Perdón, de lenguaje hablado. Esto inició ¿cuándo? ¿Cuándo se inicia todo esto? La primera referencia se tiene con la novela de Baum en el año 1900, que lleva pues por nombre El Mago de Oz, y el origen de este método se remonta a un estudio realizado en 1975 por Allen Munro y Don Norman en la Universidad de San Diego. En esta investigación, los participantes, ¿qué fue lo que hicieron? Utilizaron terminales de computadora eh, con la intención de usar como un conjunto de consultas con respecto a folletos de información de viaje y guías de aerolíneas, así como el calendario. Este estudio permitió a los investigadores recopilar una muestra de diálogos que un asistente de viaje automatizado real debería poder manejar. Bien. Un momento. Disculpen para bajarle un poquito el volumen a esto. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Que se creía que era una máquina la que realizaba esto, pero no, sencillamente era una persona detrás de una computadora. Ya lo vamos a ver con un dibujo. Entonces, con el tiempo se revela realmente lo que les estoy diciendo, que es un hombre que está tras una cortina y realmente allí utiliza una máquina y en esa máquina sencillamente es que graba todo a través del teclado. Bien. Entonces, este procedimiento que fue empleado en ese caso en las aerolíneas, ¿verdad? Con ese estudio que se realizó, vino digamos, a tener importancia o a publicarse en el año 1983 cuando Kelly acuñó por primera vez el término Mago de Oz para referirse a este método y sencillamente lo que hizo fue hacer investigaciones sobre cómo me podía yo comunicar con el usuario del lenguaje natural y él utilizó fue una cortina real para separar a los usuarios de prueba del ser humano. Quiere decir que esa cortina estaba escondiendo al fulano Mago de Oz, que no era más que un ser humano que se encargaba de introducir texto en un computador y esos computadores estaban conectados y el usuario podía ver lo que escribía este personaje. ¿Ok? Entonces, sencillamente el mago lo que hace como tal es interpretar supuestamente las solicitudes que hace el usuario, porque recordemos que de inicio lo que se hacía era solicitudes o preguntas que tenían que ver en los primeros estudios con el funcionamiento de una aerolínea como tal. Vamos a ver por acá. Ya estamos cerca a terminar esta exposición, pero vamos a ver el ejemplo. Aquí pueden ver perfectamente quién es el mago y quién es el usuario. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un mecanismo en el cual la persona habla detrás, ¿verdad? Detrás de la cortina está aquella persona que realmente está escuchando
y es el que sencillamente le contesta a esta persona a través del terminal. Entonces aquí dice que este experimento para el año 1983, Gould y colaboradores en su artículo trataron de simular una máquina de escribir que respondiera a la voz humana, mostrando automáticamente textos que fuera reconociendo. Es decir, el reconocimiento del lenguaje hablado a través del lenguaje escrito. Como en esa época la tecnología de reconocimiento del habla no estaba suficientemente avanzada, se recurrió a simulaciones en las cuales los usuarios miraban a una pantalla y dictaban a través de un micrófono, el cual estaba conectado a un digitador humano en otra alcoba, y a través de un teclado escribían la pantalla del usuario. Bien, entonces había comunicación y se creía que era el fulano mago de Oz. En aquellos primeros estudios, las tecnologías del lenguaje natural, como habíamos dicho, pues no estaban desarrolladas totalmente, estaban apenas empezando, y la intención era básicamente trabajar con la parte del vocabulario, del comportamiento y las expectativas de los usuarios antes de que se construyera como tal una tecnología específica. Para poder emplear esta técnica, pues básicamente los señores Fraser y Gilbert en el año 91 hablaron de que era necesario tres precondiciones para que se pudiera, digamos, ejecutar esta técnica, que es la del mago de Oz. La primera era hacer la simulación, dadas las limitaciones humanas del mago. ¿Por qué? Porque resulta que muchas preguntas que le pudieran hacer al mago de Oz él no las pudiera contestar. Entonces, y por el otro lado, la velocidad de respuesta ante una solicitud específica de un usuario. La posibilidad de que el mago entonces no pudiera contestar también era digamos, perdón, disculpe. Vamos a acelerar un poquito este teléfono, no sé. Ajá, entonces podía ser que el mago, pues, que era una persona en realidad, no pudiera contestar a algunas de las solicitudes de ese usuario. Entonces, era importante también como precondición tomar en cuenta cuál era el futuro de ese sistema, es decir, cómo iba a funcionar, cuáles eran las expectativas, cuál era la visión que se tenía con respecto a ese sistema. Y a su vez que el mago de Oz fuera realmente un mago de Oz, es decir, que fuera convincente y la persona que estuviera utilizándolo, el usuario, sí creyera que era la computadora la que le contestaba. Bien, entonces, aparte de esto, podemos ver que dentro de esta técnica se puede hablar de tres fases fundamentales, que son la preexperimental, la experimental primaria y la experimental secundaria. En la primera, sencillamente es la parte fundamental que tiene que ver un sistema, y allí está definido como, digamos, la identificación de los requerimientos. En este caso tiene que ver con, como estamos hablando del sistema de lenguaje hablado, con qué tenemos que manejar, cuáles son los diálogos o las frases más empleadas, y en función a dónde se van a aplicar. También qué escenarios se me pudieran presentar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde se va a llevar a cabo esta simulación, qué software voy a utilizar, qué hardware a su vez, y para realizar como tal el experimento. Para la parte experimental primaria, pues sencillamente tiene que haber una evaluación inicial del sistema en base a las condiciones anteriores, y pudiera ser que se le aplicaran algunas restricciones al mago, como por ejemplo el hecho de que él no supiera contestar algunos de los requerimientos del usuario.
y tendría que seguir las pautas que le habían señalado. En la parte que tiene que ver con la segunda fase experimental, allí se hace una recolección de mayor material, es decir, mayor cantidad de vocabulario, digámoslo así, de términos que se manejan dentro de una conversación con la intención de mejorar ese sistema. En este caso se suele hablar de un mago biónico. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunas de sus funciones las desempeña el sistema definitivo. En cada iteración o cada vuelta a hacer el experimento, se añaden nuevas restricciones a partir de la fase anterior, es decir, que es como una especie de retroalimentación. Recordemos que estamos viendo un sistema de lenguaje hablado y si hablamos de sistema tiene que haber retroalimentación. Por acá tenemos otra información importante que tiene que ver con las aplicaciones de hoy en día, de hoy en día no solamente, sino de tiempo antes, desde que se creó la técnica del mago de Oz. Algunas de ellas tienen que ver con pruebas en cuanto a la eficacia del sistema, también en cuanto al análisis del comportamiento de las personas o de los usuarios que interactúan con una máquina, así como del entrenamiento de reconocimiento, ya que en la mayoría de las aplicaciones que tienen que ver con esta técnica del mago de Oz, se requiere el reconocimiento del habla de manera espontánea. Es bueno aclarar que en el desarrollo del experimento se pueden usar modalidades de lenguaje natural, bien sea hablado o escrito, o usar otras modalidades como por ejemplo la manipulación de símbolos o tonos de toque. ¿Cómo que tonos de toque? Pues sencillamente sonidos, digámoslo así, como por ejemplo el que se realiza cuando hablamos de máquinas contestadoras de teléfono, ¿sí? Es decir, la persona llama, el usuario no está y sencillamente se deja un tono en el cual después del sonido va a quedar una grabación. A eso se refiere esta parte. Bueno, y ya por último, en la última diapositiva que tenemos, podemos ver una ejemplificación del Mago de Oz, en donde no es más que una simulación que nos va a permitir hacer una evaluación del sistema con un paso a paso. Necesitamos tener un objetivo, por supuesto, un guión, unos resultados en los cuales, dependiendo de lo que se espera y lo que se obtuvo, pues vamos a tener una retroalimentación total. Y muy importante caracterizar a este mago de Oz. El mago de Oz, ¿de qué o qué puede hacer? ¿Cuáles son las características que tiene? En realidad, pues esto es como una especie de simulación tipo engaño, entre comillas, porque la persona está tras una cortina. ¿Qué pasa? Que realmente el mago lo que es quien introduce las peticiones del usuario transcribiendo la frase hablada a texto y enviándola a la otra pantalla, es decir, a la pantalla o al monitor del usuario, así como interactuando con un sistema de información en el cual yo debo tener posibles respuestas a las solicitudes de ese usuario. Hay algo importante, que no se le permite al mago realizar tareas complejas, solo puede enviar datos obtenidos de la base de datos, valga la redundancia, y por ende y por tanto, cuando el mago no tenga la respuesta adecuada, pues tiene que enviar un mensaje tal como el que se está presentando aquí como ejemplo. Dice que su pregunta requiere un proceso que sobrepasa las posibilidades del sistema. Sencillamente es una manera de engañar al usuario, porque él no sabe la respuesta acertada, adecuada y tiene un conjunto de restricciones que tiene que cumplir. Perdón. Las respuestas llamadas canónicas o son básicas son las que son las respuestas que envía el mago al usuario. ¿Bajo el control de quién? Del mismo mago, pero recordemos que él está utilizando una base de datos y la intención es que el mago
En caso de que cometa un error o si la respuesta depende del contexto en el que fue generada, debido a un posible diálogo entre el mago y el usuario, debe tomarse en cuenta este procedimiento. Por último, la obtención de medidas tiene que ver con la frecuencia de ocurrencia de ciertas palabras, términos o frases dentro del diálogo o el contexto que se esté manejando. Y eso lo podemos facilitar a través del uso de programas estándar y convenios para tanto entradas como salidas. Bueno, jóvenes, esta era la clase que quería dejarles el día de hoy. Espero sea fructífera y bueno, nos vamos a ver en un quinto y último encuentro de este segundo corte, que ya pronto está a finalizar. La próxima semana vamos a tener ese quinto encuentro, les estaré informando por la plataforma y bueno, dejaré en el transcurso de hoy, sábado, en la noche o a lo más mañana en la mañana, esta videograbación, ¿verdad? O esta sesión grabada de la videoconferencia para que ustedes puedan consultarla. Sin más que decir, pues les deseo una excelente noche del día sábado y un buenísimo fin de semana, que mañana domingo la pasen súper, súper bien. Y bueno, deseando que estas 2 últimas semanas que quedan de este segundo corte sean fructíferas para ustedes, no solamente en esta asignatura, sino en las demás asignaturas. Que pasen una feliz noche. Hasta luego, que estén ustedes muy bien. Chao, me despido de usted cordialmente.